Durante los primeros años de la psicología en Alemania, la estructural era la psicología. Los principales representantes de dicha disciplina fueron Wilhelm Wundt, considerado el padre de la nueva psicología experimental, utilizando el método experimental visto como indispensable para la psicología, por lo que en 1879 estableció el primer laboratorio formal de psicología en la Universidad de Leipzig. Definió como el objeto de la psicología el estudio de la mente, de la experiencia consciente, la experiencia inmediata, por oposición a la experiencia mediata, que puede ser estudiada mediante la introspección, que es la observación controlada de los contenidos de la conciencia bajo condiciones experimentales. Wundt concebió el problema de la psicología experimental bajo tres aspectos, que se volvían las tareas de la psicología. De inicio descompone los procesos conscientes en sus elementos, descubre las relaciones entre estos elementos y finalmente determina las leyes entre estas conexiones. La psicología debe descubrir los elementos más simples de la conciencia o experiencia inmediata, que según su visión son de dos tipos: objetivos como las sensaciones o subjetivos como los sentimientos. Por su parte, Titchener, discípulo más importante de Wundt, es señalado como el creador de la psicología estructural. Creó el concepto del error del estímulo, que consistía en atender las propiedades conocidas del estímulo más que la experiencia sensorial. Consideró el estudio de la experiencia como dependiente de un organismo que la experimenta, así como el análisis de la estructura de la mente, desenredando los procesos elementales del embrollo de la conciencia como meta del psicólogo. Entre sus ventajas se encuentra su sistema organizado y experimental que contribuyó a la liberación de la metafísica. Entre sus desventajas, en realidad el método y la manera que era aplicado no favorecía la información confiable. Un ejemplo de aplicación práctica es la utilización de la información que se obtiene de las respuestas afectivas que se producen ante el carácter objetivo del estímulo. El funcionalismo. Fue el primer sistema norteamericano de psicología. Su fuerza original provino en parte de su oposición al estructuralismo. La psicología funcionalista nace de la teoría de la evolución, y su foco central consistiría en la adaptación del organismo a su medio, por lo que esta psicología intenta dar respuestas a las preguntas ¿qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Su precursor fue William James. Quienes lo establecen como sistema fueron sus fundadores John Dewey y James Engel. Sus desarrolladores fueron Carl Carr y Robert Woodward. Las ventajas: la carencia de una pretensión sistemática aportaba flexibilidad al movimiento funcionalista. Las desventajas: la falta de construcción de una escuela formal. El método de aplicación práctica: la utilización de los tests mentales, que continúan vigentes en su importancia hasta la actualidad. La psicología de la Gestalt se originó en Frankfurt sobre el Meno, Alemania. El artículo de Marx Wertheimer sobre el movimiento aparente, publicado en 1912, marca el nacimiento de la psicología gestaltista, siendo junto a sus contemporáneos Wolfgang Kohler y Kurt Koffka los principales representantes de esta psicología, producto de la cultura europea. Para los gestaltistas, la estructura eran cosas que debían descomponerse en los elementos que son primarios. La Gestalt promovió el interés por problemas más cercanos a la experiencia cotidiana, misma que enfocó como su principal objeto de estudio. Es importante considerar al principio de todo parte de esta psicología, que inicia afirmando que interpretamos los fenómenos como unidades organizadas, más que como agregados de distintos datos sensoriales. Una Gestalt, cuya traducción directa es una aproximación de forma-configuración, es por tanto una configuración que no se reduce a la superposición de elementos que lo forman, sino que posee cualidades, en tanto que una totalidad, y la modificación de un solo elemento puede cambiar la Gestalt en su conjunto. Según los gestaltistas, los individuos organizan al mundo imponiendo formas. Esta idea la extienden no solo al terreno de la percepción, sino también al del pensamiento, sosteniendo que pensar supone organizar los elementos de un problema en una totalidad nueva. Las ventajas de la psicología de la Gestalt han permitido descubrir gran cantidad de hechos nuevos en el campo de lo perceptivo y explicar fenómenos difíciles de comprender como las ilusiones perceptivas. La primacía de los conjuntos sobre los elementos ha sido desde entonces tomada como un descubrimiento importante en psicología, ya que la Gestalt se interesó en la integración de la suma de los elementos en un todo. Las desventajas: el haber desechado elementos de la búsqueda de la experiencia dentro de la visión. Y un ejemplo de aplicación práctica es la terapia de la Gestalt, desarrollada posterior a la Segunda Guerra Mundial, que utiliza los elementos vivenciales y trata de incitar al paciente a que cierre ciclos y se posicione en el aquí y en el ahora. Besterev fijó el objeto específico de la reflexología,
que era establecer la correlación total del organismo con el mundo externo. Todo el mundo de la subjetividad es parte de la reflexología. Existe una estrecha correlación entre los fenómenos psíquicos y los procesos materiales del cerebro en que se originan. Por su parte, en palabras del mismo Pavlov, se declara: este será ante todo la historia de un fisiólogo que pasó de los temas puramente fisiológicos al dominio de los fenómenos llamados comúnmente psíquicos. El más conocido de los ámbitos tratados por Pavlov, y no solo en el entorno psicológico, es el estudio relacionado con la instauración y la eliminación de los reflejos, que denominó condicionales, por lo que a continuación se presenta el video del condicionamiento clásico de Pavlov. Las ventajas de la reflexología es la aplicación de un procedimiento experimental que pone de manifiesto un proceso nervioso. Entre sus desventajas, la crítica hacia esta teoría se remonta a la pretensión de abarcar todas las peculiaridades de la conducta a través de los reflejos como procesos nerviosos. Un ejemplo de aplicación práctica es que en la actualidad nos exponemos a múltiples reflejos condicionados: escuchar el timbre de salida en las escuelas y lo que desencadena en nosotros, o el hecho mismo de salivar ante la imagen o estímulo de algo delicioso, entre otras cosas. Thorndike figura en la psicología norteamericana como un marco central de referencia, a partir de los resultados obtenidos en sus trabajos, en los cuales desarrolló una concepción de la inteligencia animal, en términos de aprendizaje de conexiones estímulo-respuesta. El estímulo era la situación y la respuesta exitosa, aquella que permitía operar los resortes adecuados para escapar de la misma. El hecho de que se vinculara una respuesta concreta a una situación concreta se debía al aprendizaje, concebido ahora como un proceso de selección, ejercido por el placer resultante sobre el impulso que producía la acción exitosa. Al proceso de selección lo denominó método de ensayo y error con éxito accidental. El conductismo de J. B. Watson dirigía su investigación a establecer cómo una mente organizada reacciona frente a su entorno, determinándolo por medio de la observación de la conducta. Como todo un radical, se orientó a la objetividad del observable y descartó cualquier otro dato. A continuación, se presenta el video del experimento de condicionamiento realizado a un bebé. El neoconductismo. Tolman asegura que el organismo tiene una clara evidencia de su entorno. De ahí que propósito y cognición son determinantes absolutos de la conducta. Plantea que lo que se adquiere en el aprendizaje es un mapa, una representación amplia del entorno y no respuestas. Explica los llamados actos molares o cognitivos orientados a una meta, y por tanto incluye en los actos los refuerzos y comprueba que si el refuerzo mejora, la conducta también, pero si el refuerzo termina, la conducta desaparece. Hasta este punto, la unidad molecular del estudio conceptual es el estímulo-respuesta. El modelo de Hull se encuentra apoyado en términos evolutivos, ya que, según su explicación, los organismos sufren privación. La privación crea necesidades, las necesidades activan funciones, el comportamiento es dirigido a metas y alcanzarlas tiene valor de supervivencia. B. F. Skinner construye una herramienta de investigación llamada caja de Skinner, centrándose en el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, analizando que para obtener ciertos resultados se requiere realizar ciertos pasos, es decir, llevar a cabo ciertos actos instrumentales, a los cuales Skinner llama operantes, porque debemos operar en el medio para lograr el resultado. Son los medios para lograr el condicionamiento operante. En la psicología americana se aprecia como ventaja la utilización de la prueba como cimiento de la nueva visión de la ciencia de la psicología. Entre sus desventajas se encuentra la reducción de la personalidad y otros elementos psicológicos a la conducta que representan. Un ejemplo de aplicación práctica: en el aprendizaje se utiliza el reforzamiento positivo basado en el estímulo y respuesta, es decir, el estudiante obtiene beneficios de obtener un alto aprovechamiento escolar, tanto afectivos, de reconocimiento e incluso económicos. Conclusiones generales. Cada sistema desarrolló métodos para estudiar los intereses que se presentaron como una exigencia propia y social hacia el descubrimiento cada vez más profundo de los misterios del ser humano. Sin embargo, cabe señalar la importancia de cada una de las aportaciones que continúan vigentes y de cada experimento fallido que contribuyó a la consolidación de la psicología.